En el Parque Central llevaron adelante una jornada para concientizar aún más sobre el síndrome urémico hemolítico. Estuvo también Vero Dupaus dando importantes consejos, ¿sí? La dueña hoy de nuestra cocina. Jornada de prevención y concientización. Vemos todo lo que pasó. A ver. Bueno, en esta jornada buscamos concientizar sobre esta enfermedad que es el síndrome urémico hemolítico, una patología muy frecuente en la comunidad pediátrica, es la segunda causa de insuficiencia renal crónica, afecta a niños entre 1 y 5 años y sus principales síntomas es la anemia, la oliguria, que es la disminución de la orina, y la disminución de las plaquetas. Es una patología muy frecuente que se da a partir de la ingesta principalmente de alimentos contaminados por la Escherichia coli, y es muy importante que las mamás tengan toda la prevención con esta patología, ya que se puede justamente el tratamiento es la prevención. Es por eso que los invitamos a que tomen concientización sobre esta enfermedad y busquemos justamente que ante cualquier síntoma acudan al pediatra de guardia y lo podamos tratar a tiempo. Bueno, es importante tener en cuenta como medidas de prevención, hablando del síndrome urémico hemolítico, pero que nos van a servir para evitar otras intoxicaciones transmitidas por alimentos, lo que llamamos las 5 reglas de oro. Primero, la correcta cocción de los alimentos. En este caso hablamos del principal agente implicado en el síndrome urémico hemolítico para los niños, que es la carne molida. Tenemos que pensar que cuando cocinamos esta comida debe estar perfectamente cocida, con un color marrón adecuado en el centro, no rojito, que eso nos va a indicar que ha sido cocinada perfectamente. También debemos evitar la contaminación cruzada, o sea, no poner en contacto alimentos crudos con cocidos. Las manos son un agente que transporta microorganismos, entonces si estamos tocando alimentos crudos debemos higienizarnos perfectamente las manos antes de tocar los cocidos. Las tablas, los cubiertos que utilizamos en la misma condición. Si lo hemos utilizado para tocar alimentos crudos, para cortar alimentos crudos, para trozar, debemos higienizarlas perfectamente antes de utilizarla o tener otro juego de tablas y cuchillos para utilizar. Siempre hay que lavarse las manos son un elemento de contaminación cuando vamos a los sanitarios, cuando cambiamos los pañales de los bebés. Es importante antes de cocinar tener una correcta higiene de las manos. Y por último, mantener adecuada temperatura en cuanto a cadena de frío, sea refrigeración o sea congelación. Recordemos que la refrigeración y la congelación son herramientas para conservar el producto. En la medida que perdemos esta cadena de frío, perdemos la posibilidad de la inocuidad de este alimento. Para tener en cuenta para la prevención en nuestras cocinas cotidianas y a diario para prevenir el síndrome, lo que tenemos que tener siempre en cuenta antes de cocinar, lavarnos bien las manos. Siempre higienizarnos bien las manos con agua y jabón. Antes y después de cocinar. Antes de ir al baño y después de ir al baño, antes de cambiar pañales y después de cambiar pañales, hay que tenerlo en cuenta. En este caso también hay que tenerlo en cuenta al momento de cocinar el tema del uso de las tablas con las cuales habitualmente cocinamos. En casa siempre solemos tener un par de tablas. Lo que nosotros aconsejamos es que tengan una tabla para el uso de las carnes crudas, una tabla para el uso de las verduras en crudo y si pueden tener alguna otra tablita adicional para lo que son los pescados y las carnes blancas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En este caso, por ejemplo, el tema de la carne molida. Una vez que compramos la carne molida, hay que tener en cuenta que la carne molida es un cultivo de bacterias muy importante. Por eso el tratamiento de este producto y la manufactura del mismo hay que hacerlo con mucha prevención. Una vez, primero comprarlo en lugares seguros, ¿sí? Que tengan heladeras que funcionen correctamente. Luego, cuando llegamos a casa, inmediatamente poner la carne molida en un contenedor que lo podamos tapar y lo llevamos inmediatamente a la heladera si no lo vamos a usar. Nunca lo dejamos a temperatura ambiente. En caso que lo congelemos al producto, que lo congelemos y lo tengamos frisado, si lo vamos a utilizar, lo vamos a desfrizar siempre en la heladera, nunca afuera de la heladera. Para su uso correcto tenemos que desfrizarlo en la heladera y que se descongele en la heladera. Cuando vamos a usar la carne molida, acá tenemos la tablita
vamos a destapar el contenedor y vamos a hacer la manipulación de la misma, siempre con las manos bien limpias. Luego que manipulamos la carne, nos lavamos las manos y el contenedor que la contuvo se va a la bacha a lavar con detergente. Primero se higieniza con detergente y luego se desinfecta con lavandina, ¿sí? Acá yo tengo otros cortes de carne, como podrán ver, también una carne blanca, que lo ponemos en la otra tablita, ¿sí? Y en este caso yo tengo verduras. No menos importante el tema de las verduras. Siempre las bacterias se le adjudican a las carnes, pero las verduras también están contaminadas. Por lo tanto, siempre es importante el lavado de las verduras. Tema a tener en cuenta el agua segura. Cuando hablamos de agua segura, hablamos de un agua que no esté contaminada. Si tenemos alguna duda de que el agua esté contaminada, la podemos hervir o podemos lavar las verduras con unas gotitas de lavandina. 2 gotas de lavandina por litro de agua. Sumergimos las verduras y tenemos las verduras sumamente limpias. Cuando vamos a manipular las verduras con las manos limpias, una vez que ya manipulamos la carne, la vamos a manipular y la vamos a cortar en esta tabla. Una tablita verde y con otro cuchillo. No vamos a mezclar los cuchillos, no se mezclan. Uno para la verdura, uno para la carne, ¿sí? A tener en cuenta. Para el guardado de las mismas también tenemos que tener en cuenta en la heladera, cuando guardamos las carnes, nunca dejarlas en la bolsita y siempre guardarlas en la parte de abajo, para que la sangre y demás no vaya a contaminar nuestra heladera. Esos son los consejos primarios que te damos para la manipulación de estos alimentos. Cuando vayas a cocinar, por ejemplo, si vas a cocinar la carne molida, siempre temperatura superior a 70 grados, siempre a 70 grados en toda la superficie, es decir, te encargás y te fijas bien que la carne esté bien cocida en su interior, que no tenga nada de sangre. Es la mejor forma de prevenir este síndrome urémico hemolítico y lo podemos hacer en casa con estos pequeños consejos.